Predijeron la crisis del año 2008. Fueron los protagonistas de la película The Big Short, La Gran Apuesta, y sus mensajes siempre son interpretados con el mercado con cautela. Son grandes inversores y se hicieron de oro a lomos de la crisis financiera más grande conocida en la historia desde el crash del 1929. ¿Pero qué dicen ahora los gurús que descifraron el año 2008? Tanto Michael Berry, interpretado por Christian Bale en la película La Gran Apuesta, como Steve Eisman. Predijeron la crisis del año 2008. Fueron los protagonistas de la película The Big Short, La Gran Apuesta, y sus mensajes siempre son interpretados con el mercado con cautela por parte de la bolsa y de los inversores. Son grandes inversores de antes de la crisis del año 2008. Ya movían hedge funds, movían centenares de millones de dólares bajo gestión y se hicieron de oro a lomos de la crisis financiera más grande conocida en la historia desde el crash del 1929. Claro, sus opiniones siempre son tenidas en cuenta por parte de todos los agentes del mercado por haberse anticipado en aquel momento. Y cada vez que hablan, pues genera viralidad en las redes sociales. En las últimas semanas, tanto Michael Berry, gran conocido por invertir en contra del mercado inmobiliario, pero también Steve Eisman, que seguro que este nombre no os suena, han hablado sobre lo que piensan en la actualidad. Michael Berry es de sobra conocido, fue el que creó los CDS en contra del mercado inmobiliario, lo podéis ver en la película de La Gran Apuesta, y después de un tiempo de invertir en corto en esta parte del mercado, obtuvo unos rendimientos realmente espectaculares, porque quebró el mercado inmobiliario estadounidense y contagió al sistema financiero. Es una fantástica película que recomiendo a todo el mundo. Pero ¿qué dicen ahora los gurús que descifraron el año 2008? Tanto Michael Berry, interpretado por Christian Bale en la película La Gran Apuesta, como Steve Eisman, interpretado por... que no me sale el nombre ahora. Interpretado por Steve Carell. Interpretado por Steve Carell, y cuyo nombre en la película es Mark Baum. Creo que tenemos aquí algún frame tenía por aquí reservado de la película, me parece. No sé si lo teníamos por aquí. Estos dos. Aquí tenemos a el supuesto Mark Baum, que en realidad es Steve Eisman. Lo veis aquí. Este es Steve Eisman y este es el personaje que interpreta Steve Carell, Mark Baum, basado en el otro gran inversor. Otro de los que también se posicionó en corto. La opinión de Michael Berry yo creo que no sorprende a nadie. En las últimas declaraciones que ha comentado a lo largo del tiempo y por sus redes sociales, lleva un tiempo un poquito más opaco, pero sí realizando movimientos importantes dentro de su cartera, lo que cree es que en los mercados, en la bolsa, en Wall Street, va a venir un crash casi sin precedentes en la historia. Él cree que se puede repetir un clima parecido al 2008 o incluso más parecido al estallido de la crisis de las .com en el año 2000. Y ese es el contexto en el que se mueve Michael Berry. De hecho, considera, y esto según su última carta escrita para el hedge fund que gestiona, Sion Asset Management, lo que comentaba era por qué invertía en oro y por qué vamos a un rally alcista del oro. Esto lo analicé más en concreto en un vídeo que podéis ver en mi canal de YouTube. Si lo estáis viendo desde YouTube, también podéis ver este vídeo de Michael Berry que realicé pormenorizadamente. Pero el tema es que en esta carta lo que avisaba es: invertimos en oro, mi posición larga
en oro es tan grande ahora mismo, he pilotado hacia este ETF respaldado por oro físico por las dudas que existen en el sistema financiero, por el clima geopolítico tan adverso que hay a nivel global, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y porque no me fío del FOMO que se ha creado en los mercados, y por eso su posición tan grande en oro. Michael Burry es muy pesimista con la situación actual y sus movimientos de cartera lo reflejan a la perfección. Y esto es lo que piensa en este momento. Pero ¿qué piensa el segundo de a bordo de esta película? Veis aquí que Michael Burry's warning for a new stock market crash. Alerta de un crash para los mercados de capitales, para la bolsa. Es lo que se perciben en las informaciones cuando se busca Michael Burry en estos momentos. No dice que vaya a ser inminente, pero dice que está ahí. De hecho, en la crisis financiera del año 2008, Michael Burry no pensaba que iba a ser inminente cuando en 2005-2006 fundamentó su tesis. Se alargó más de la cuenta. Ahora cree que esto se está repitiendo también. Pero en el caso del segundo de a bordo, que es Steve Eisman, ¿qué es lo que dice actualmente con el comportamiento del mercado? Su respuesta os va a sorprender seguramente. Este es uno de los gurús que también predijo el estallido de la crisis inmobiliaria del año 2008, y en la película hay una parte que me gusta mucho. Steve Eisman, recordemos una vez más que la película se llama Mark Baum, cuando va a California a visitar, o creo que es California o Florida, no estoy seguro cuál de las dos, pero el tema es que va a hacer trabajo de campo, va a visitar diferentes casas y ve que hay muchas zonas o muchas casas que están desocupadas, que se han ido porque no pueden pagar su hipoteca. Hay una prostituta que tiene, no sé si 3 o 4 o 5 hipotecas y no la podía pagar. Y lo que os digo es que hay una escena de la película que me gusta muchísimo, que es cuando llama por teléfono pues a la central, ¿no? A su compañero que se queda un poco cotejando las inversiones y le dice: hay una burbuja del copón, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dice: véndeme en corto todo lo que tengas, véndelo en corto, ¿no? Y es una escena que me gusta bastante, ¿no? El tema es que se anticipó y supo ver este movimiento, beneficiándose de la teoría de Michael Burry, todo hay que decirlo, porque fue el que inicialmente entró dentro de esta teoría. Pero ahora, ¿qué dice Steve Eisman? Vamos a escucharle porque hace poquito ha hecho declaraciones en la CNBC y vamos a reaccionar a ellas. Fijaos que dice Steve Eisman. Joining us right now is Steve Eisman. He is Senior Portfolio Manager at Neuberger Berman. And Steve, you're not just bullish about the infrastructure play, you're bullish about the markets writ large at this point, I think. That's true. I am. So what do you see es alcista en los mercados. that you love, or I guess it's the absence of anything you don't love? Well, what I would say is that in bad times, people focus on credit quality and balance sheets, and on good times, they focus on stories. And we're in story time. And there are two extremely dominant stories in the markets today, and that's AI and infrastructure. And es decir, dice, en tiempos buenos, el mercado se centra en historias, en narrativas, y en tiempos malos, en calidad del crédito, etc. Dice, creo que estamos en buenos tiempos. Estamos en un buen tiempo. Y buscando historias, buscando narrativas. Es decir, que Steve Eisman es positivo. Su visión no es la misma que veía antes del estallido de la crisis financiera del año 2008, sino más bien todo lo contrario. Dice que estamos en un impulso muy bueno. Vamos a seguir escuchándole. That's what's driving the economy. And, all the economists who have said that because the Fed's raised rates 500 basis points was going to cause a recession have been wrong. And we're just powering through. And I think the only conclusion you can reach is that the U.S. economy is more dynamic than it's ever been in its history. So what's not to be lucky? Ojo al titular. Uno de los que predijo la crisis financiera del 2008 comenta, como es Steve Eisman, estamos en un mayor dinamismo de la economía de Estados Unidos que no hemos visto nunca antes en la historia. Estamos en un momento dinámico de la economía estadounidense que no hemos visto nunca.
que hay un impulso brutal, impulsado por la liquidez, por lo que sea. Pero Steve Eisman va en contra ahora de lo que piensa Michael Berry. Vamos a seguir viendo, exactamente reaccionando a estas declaraciones tan interesantes, ¿no? de este gran gurú que supo predecir la crisis del año 2008. I mean, that explains the momentum. We keep setting new records every day, it seems like. Yes, I mean, you know, what I would say is, you know, like I had a theory a few months ago that the hidden AI play was Apple. And that seems to be la ganadora va a ser Apple, dice. like in the last week. Yeah. So it's no longer. How did you know that before? Because there were so many questions about Apple and what it was doing. I mean, it's suddenly become a lot clearer that they're going to be a distribution I'm no tech center. genius, but the only thing that I know is that if AI is going to broaden out beyond just the cloud, people are going to use it on their phone. And so that means Apple. And it means that my phone that I bought a year ago is probably not going to be adequate. Absolute. It's going to be obsolete. Yeah. So you're going to have the biggest refresh. So look, the next stage in the whole tech story is going to be people are going to buy new phones, they're going to buy new laptops, and that's going to have a tremendous trickle down into the rest of the tech sector. Bueno, pues por no escuchar del todo lo que comenta Steve Eisman, recordemos, Mark Baum en la película de La Gran Apuesta, lo que dice es que la narrativa de la inteligencia artificial se va a imponer y que la empresa ganadora para él, y que lo resume en este artículo Bolsamanía, es Apple. Dice, si yo pienso en inteligencia artificial, pienso en que vamos a integrarnos cada vez más con la nube va a ser ganadora, y qué compañía es dominadora dentro de ese espacio y posee también gran cantidad de caja en estos momentos, lo que se me viene a la cabeza es Apple. Y creo que Apple va a ser la ganadora de la inteligencia artificial. Esa es la visión de Steve Eisman. Me parece muy interesante todo lo que dice. E igual que Michael Berry está muy pesimista con el devenir de la economía, lo que dice este otro gran inversor es, cuidado, no tengamos narrativas catastrofistas porque es momento de invertir, es momento de apostar por fondos, es momento de movilizar el capital. De hecho, ahora mismo es gestor de fondos en Neuberger Berman, que Neuberger Berman tiene un catálogo de fondos de diferente tipo, ¿no? A la hora de invertir. Y cree que es el instante adecuado todavía para movilizar nuestro dinero. Por cierto, hablando de fondos de inversión, y antes os lo he dicho, fuera de comenzar este programa y para los que lo veáis desde YouTube, que sepáis que yo voy a empezar a invertir en fondos de inversión tradicionales, indexados y robo-advisors a través de My Investor, que lo veis aquí en la plataforma en pantalla. Ya sabéis que yo diversifico entre plataformas de inversión, no es ningún secreto, diversifico entre plataformas de inversión, y la que yo elijo para invertir en este tipo de vehículos, fondos indexados, robo-advisors, fondos de capital riesgo, ojo porque podéis invertir en capital riesgo, ¿eh? Es la única plataforma que he encontrado, más allá de bancos tradicionales que te clavan comisiones, una auténtica barbaridad, que puedes invertir en capital riesgo, que puedes invertir en factoring, que puedes invertir en, bueno, acciones y ETFs. Yo acciones y ETFs lo hago a través de otras plataformas. Soy completamente sincero y ya lo sabéis si me seguís asiduamente. Pero en robo-advisors, en fondos tradicionales, en incluso planes de pensiones indexados de Fidelity, de Pictet, de Amundi, de Vanguard, etcétera, me parece que es la plataforma ideal para hacerlo, y ya veréis cómo voy a hacer aportaciones con todos vosotros y ya veréis en qué robo-advisors. De hecho, quiero invertir en uno de sesgo medio que te hace el estudio My Investor cuando te abres cuenta. Oye, ¿qué perfil de inversor tienes? Yo me he puesto un sesgo medio para ese tipo de fondos. Ya haré también otro test para que me ponga en robo-advisors más agresivos. Y en este caso me salía este, ¿no? El híbrida Finanbest, cartera Yellow, que está teniendo rentabilidades muy interesantes, 3 de 5 de riesgo, y aquí se puede contratar a través de la plataforma. Yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Es algo que yo voy a hacer, no es una recomendación de inversión de tenéis que hacerlo, sino es lo que yo creo, es mi opinión, lo comparto de forma educativa y divulgativa, luego cada uno que tome la decisión, para mí merece mucho la pena. Os pasa Chris por el chat el enlace para que os podáis abrir cuenta con My Investor, que por cierto también podéis remunerar en depósitos vuestro activo, el dinero que metáis ahí hasta el 3,5%, pero más allá de todo esto, para mí, ¿por qué merece la pena esta plataforma? Principalmente por los fondos de inversión, porque si queréis invertir en fondos de inversión de autor, indexados, etcétera,
merece bastante la pena todo esto. Y esto viene a colación de mover el capital y lo que considera Steve Eisman, ¿no? Que es momento de mover el capital, irse a tecnológicas, a Apple, pues aquí hay indexados de tecnológica que merecen mucho la pena también. Así que si lo veis desde YouTube también tenéis el enlace fijado en la biografía, en el perfil, lo tenéis fijado en la descripción del vídeo y en el comentario fijado también, para que os podáis descargar la plataforma con mi link. Así que de verdad echarle un ojo que yo creo que merece la pena. Yo voy a invertir en fondos de inversión a través de esta plataforma, al igual que utilizo otras para otro tipo de inversiones. Pero para esto, esta. Y merece mucho la pena en mi opinión. Y dicho esto, volvemos a Steve Eisman, que lo que comentaba era muy interesante. Y fijaos cómo también se hacía eco Yahoo Finanzas de todo esto. Yahoo Finance dice: The US economy is the most dynamic it's ever been as AI and infrastructure overpower Fed rate hikes. Es decir, que la economía de Estados Unidos está siendo más dinámica que nunca con la inteligencia artificial y la infraestructura generando positivismo pese a la subida de los tipos de interés. Es lo que considera, va completamente opuesto al mensaje que nos dejaba Michael Burry. Y os podéis preguntar, ¿hay otros grandes inversores que predijeron la crisis del año 2008 y que ahora también se han manifestado en estas últimas semanas? Yo también me he fijado en otros tantos, para no solo centrarme exclusivamente en lo que dicen los dos que más se nos vienen a la cabeza, que son estos que además los hemos visto en el cine. Y uno de ellos, y seguramente que os puede sonar a la gran mayoría, es Peter Schiff. Y diréis, ¿y quién narices es Peter Schiff? ¿Y qué es lo que nos dijo? ¿Y por qué es interesante? Bueno, Peter Schiff es presidente de Europacific Capital, es economista, broker o digamos trader de bolsa, broker, se dedica al brokeraje, y alertó sobre la burbuja inmobiliaria y la inminente recesión mucho antes de que la crisis estallara. Le pasó como a Michael Burry y como también a Steve Eisman, que Steve Eisman sí que siguió la tesis de Michael Burry, Peter Schiff no es el caso, hizo su tesis propia. No invirtió en contra del mercado inmobiliario, pero sí alertó sobre todo esto. Y hace poco escribía un artículo, fijaos que tampoco, que es del 13 de junio y estamos a 18 en vivo y en directo, y escribía un artículo que explicaba un poco la visión ahora mismo de Estados Unidos, los desafíos, el ciclo electoral, las dificultades, cómo estamos, en qué contexto, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que dice? Y resumiendo, esto que resume Benzinga, Steve Eisman, Peter Schiff sobre el contexto actual. Pues Peter Schiff sobre el contexto actual, que me he sacado las frases más destacadas, lo que comenta sobre el tema de la bolsa actualmente y la situación de la economía, él sí ve un contexto de mercado peligroso. Va en contraposición con lo que comenta Steve Eisman y sí que va más en línea con Michael Burry. En concreto, Peter Schiff dice: creo que las acciones están sobrevaloradas, así que no cogería el dinero que me ahorro alquilando y compraría acciones sobrevaloradas en lugar de inmuebles sobrevalorados. En mi humilde opinión, hay que ser mucho más selectivo con los nombres en los que se invierte. Y si se sabe que no se pueden hacer los propios deberes, entonces hay que contratar a alguien para que lo haga por ti. Es decir, recurrir a un asesor financiero. Dice que el contexto actual es tan difícil que o recurres a un profesional de la inversión o estás muerto. Esto es información. Peter Schiff, que también lo comenta en su última tribuna escrita, que hemos visto anteriormente y que os estoy resumiendo. Por otro lado, Schiff desaconseja invertir en valores estadounidenses, grandes capitalizadas especialmente, que cree que se están yendo sus múltiplos a unos niveles desorbitados, y sugiere que se puede encontrar valor en mercados internacionales a los que nadie está mirando, en especial a mercados emergentes. Dice, países con divisas que se espera que se aprecien frente al dólar estadounidense. ¿Por qué? Dice, porque creo que el dólar va a caer. Ojo, Peter Schiff es negativo con el dólar. Dice que puede venir una posible crisis del dólar. Y esto respalda más su preferencia por inversiones extranjeras y por monedas más allá del dólar. Incluso pude leer que
Reino Unido, después de todo el cataclismo que ha sufrido y tal, que le puede parecer hasta un mercado interesante con el castigo que sufrió previamente y bueno, que ha vivido un terror auténtico con la inflación, pero cree que se recuperará. Lo hacía en alguno de sus últimos informes, lo comentaba. Así que uno de los grandes gurús y grandes inversores de la crisis, o que predijo la crisis financiera del año 2008, sí que es negativo, sí que le parece que estamos en un contexto de sobrevaloración de la renta variable de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos, le atufa esto a potencial crash y por eso dice, me voy a invertir fuera de Estados Unidos, voy a buscarme otros mercados. Y voy a buscarme otros mercados no es necesariamente irme a, yo que sé, a Indonesia, que también, igual, o a Vietnam, sino a otros mercados que pueden ser desarrollados, que han sufrido castigo y que pueden tener potencial. Esto es opinión de Peter Schiff, que es otro de los que también se anticipó a esta situación de crisis financiera del año 2008. Y diréis, ¿y es el único? Vamos a repasar a otros tantos, ¿no? Y en especial estamos ahora con el cenicismo puesto y activado en marcha. ¿Por qué? Porque el siguiente os suena mucho y es un permabajista histórico que es Nouriel Roubini, conocido como Mr. Doom o Mr. Catástrofe. Y claro, Nouriel Roubini es economista, es profesor de la Universidad de Nueva York y también se le conoce habitualmente por sus predicciones súper catastrofistas de la economía. Que yo, por cierto, no comparto, ¿eh? Ya os lo digo de antemano, que él siempre está negativo, 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 ¿no? Yo no comparto esa visión de negativo siempre. De hecho, él, yo no sé si estará en algún momento dentro de la bolsa porque va a la contra de lo que dice asiduamente. Y Roubini sí que es cierto que alertó sobre la burbuja inmobiliaria del año 2007-2008 y de los peligros asociados con los préstamos subprimes para la compra de hipotecas. Y ahora Roubini lo que dice es que ve un escenario ligeramente mejor en bonos y en acciones también para lo que queda del 2024. Pero, ojo, claro, esto lo matiza, porque debería decir que positivo está Roubini. No, lo matiza, lo que dice es, si viene un no aterrizaje de la economía de Estados Unidos, va a ser peor para el futuro de la bolsa y de la economía de Estados Unidos. Lo dice por aquí. Dice que hay que tener humildad, que se equivocó con el pronóstico para el 2024, pero luego por aquí dice, paradójicamente, lo veis que lo comenta en esta información de eleconomista.es, un escenario sin aterrizaje sería malo para los mercados de acciones y bonos a pesar de un crecimiento sorprendentemente más fuerte, porque implica que los tipos de interés se mantendrán algo más altos por más tiempo. Este análisis, por cierto, va de la mano de lo que me estaban comentando desde Wall Street, los analistas con los que habitualmente comparto información y recurro a ellos para ver su punto de vista. Y me decían esto, tipos de interés más altos por más tiempo. Es lo que dice Roubini, ¿no? Y dice, un escenario a la baja estaría protagonizado por un aterrizaje accidentado con una recesión breve y superficial que rebaje la inflación más rápido de lo que esperan los bancos centrales. En este caso, en el que el PIB se contrae 2 o 3 trimestres, los tipos de interés se reducirían antes y en lugar de los 3 recortes de 25 puntos básicos que la Reserva Federal ha señalado, podría haber 6, que es lo que los mercados están descontando actualmente. Bueno, esto claro, esto lo comentó el 18 de enero. No descuentan esto los mercados actualmente, sino un recorte de tipos de interés. De hecho, el escenario en el que decía que no iban a bajar casi los tipos de interés es el que se está cumpliendo. Qué caprichosa es la teoría, ¿no? Con el tema de Nouriel Roubini, ¿no? Entonces, él es positivo para las acciones, para lo que queda de año con este contexto, si la foto no se mueve, pero cree que alargar el ciclo, alargar el chicle, estirar las valoraciones, y está de acuerdo con Peter Schiff, puede generar ciertas tormentas para los mercados. Por consiguiente, mucho cuidado con estas perspectivas. Este es el contexto en el que se mueven los grandes gurús de la bolsa de Estados Unidos. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, entre ellos hay matices. Lo que sí es cierto es que sus opiniones se tienen que tener en cuenta como referencia, no para seguir a pies juntillas, porque luego hay muchos usuarios que me comentan que no valen para nada las opiniones de estos grandes gurús. Y yo creo que sirven para ver
qué es lo que dicen, tenerlo de referencia y luego cada uno sacar sus propias conclusiones. Porque diga Michael Berry que esto va a pasar no quiere decir que vaya a pasar. Pero si la mayoría te lo está diciendo y hay alguno que no, pues dices, bueno, entonces no hay tanto consenso entre estos perfiles, que son gente que llevan en los mercados mucho tiempo. Por eso creo que la experiencia es un grado y se deben tener en cuenta sus opiniones. Ahora bien, ¿qué opináis vosotros? Me interesa saber vuestra opinión. Espero que me lo dejéis en comentarios si lo veis desde YouTube y que dejéis vuestro like y os suscribáis al canal si no lo conocíais para informaciones como esta. ¿Os gustan estas informaciones? También dejádmelo en comentarios. Y por supuesto, como hemos dicho antes, echad un ojo a todos los fondos de inversión tradicionales, indexados, robo-advisors, etcétera, que tiene MyInvestor y en los que yo me voy a fijar. Y en el próximo programa que haremos de este estilo, haré mi primera aportación a un robo-advisor que ya lo tengo fichado, seguramente va a ser ese, pero ya os lo diré, para invertir. Esto no es una recomendación, sino es lo que yo haré. Y es un contenido divulgativo y educativo. Tenéis el enlace para que descargáis ya la plataforma en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Así que descargadlo. Ahí es muy sencillo, es muy fácil, muy intuitivo. Abrirse cuentas fácil, está todo automatizado. Necesitas tener el DNI a mano y ya está, y poco más. Y merece la pena que le echéis un ojo en ese sentido.